¿Sabías que aproximadamente el 35% de las mujeres en Latinoamérica ha sufrido violencia obstétrica? Estos datos fueron obtenidos por la OMS a través de encuestas en hospitales públicos y privados, pero se estima que la cifra es mucho mayor, pues muchas mujeres no hablan del tema y muchas otras creen que es normal ceder el control de sus cuerpos al personal médico. En este episodio aprendemos cómo empoderarnos de nuestro parto. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones. En este podcast converso con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar y transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili desde Berlín y te doy la bienvenida a Soltar los Lazos, un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodos. Cuando mencionamos que vamos a tener un bebé o cuando nos enteramos que estamos embarazadas, todo es como que mucha ilusión, mucha luz y pensamos que todo va a ir súper bien en el camino, pero también hay muchos miedos atrás, que las cosas no funcionen, de que algo vaya a salir mal. Sentimos que seamos suficientes de poder cuidar a nuestro bebé cuando está dentro de nuestro cuerpo en el embarazo y después cuando nace o durante el parto. Y yo estaba pensando y leí una información donde decía que las mujeres pasan por diferentes ritos de paso, que yo entiendo que podrían ser momentos en que una mujer evoluciona. Pero el día de hoy vamos a conversar con Laura Fernanda. Laura Fernanda es Douglas. Ella conoce mucho del tema y ella nos va a explicar de qué se trata todo esto. Primero, vamos a tratar de entender qué es un rito de paso, qué es tan importante el parto en el proceso de la vida de una mujer. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Lili, muchas gracias por invitarme. Laurita, ¿tú crees que yo voy a decir Laurita porque Laurita es mi amiga de hace mucho tiempo y nos conocemos? Laurita, por favor, ¿podrías explicarnos qué es realmente un rito de paso? ¿Por qué al parto se le denomina de esa manera? Claro que sí. Mira, tenemos que irnos hacia las culturas muy, muy, muy antiguas, ¿no? Si hablamos de tribus, si hablamos de cómo las mujeres normalmente se juntaban en estas culturas antiguas, pues siempre se hacían como, siempre había como una sororidad, ¿no? Entre ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ritos de paso, estamos hablando de esos momentos en los cuales tanto hombres como mujeres pasan por diferentes etapas de su vida. O sea, nuestro primer rito de paso es nacer, ¿no? Nuestro siguiente rito de paso va a ser, pues, cuando viene nuestra primera menstruación, nuestro primer periodo es otro rito de paso, porque dejamos de ser niñas a pasar a otra etapa de nuestra vida, ¿no? Eso no quiere decir que podamos salir embarazada, obviamente que no, pero estamos pasando a otro estadio de nuestra vida, en donde pues las hormonas empiezan a funcionar, nos volvemos más coquetas, tomamos interés, ¿no? En otras cosas que tal vez de niñas no teníamos, ¿no? Después, el siguiente rito de paso va a ser pues cuando una se casa, ¿no? Porque dejas a la familia para formar una familia. Después de esa, pues se encuentra la maternidad, en donde dejas de ser esta mujer independiente, en donde ves por tu casa, ves por ti, pasas a ser esta mujer que se tiene que responsabilizar por un ser, ¿no? En donde ya la responsabilidad no solo cae en que yo tengo que estar bien, más bien toda esta responsabilidad se aboca a este bebé al que hay que criar, ¿no? Nuestro siguiente rito de paso es la menopausia, porque pasamos a otra etapa de nuestra vida en donde volvemos como a nosotras, ¿no? En donde tenemos ahora pues que abrazar esta nueva etapa y pues el siguiente rito de paso sería la muerte. Entonces siempre estamos pasando por ritos de paso. En las culturas antiguas lo que se hacía era, y muchas culturas hasta la fecha lo hacen,
es como hay esta sororidad entre mujeres, las mujeres se acompañan y se hacen diferentes rituales, ¿no? Por ejemplo, si una niña empieza a tener su periodo, empieza a tener su primera menstruación, va a pasar ahora de ser la niña que jugaba con los niños a pertenecer a este grupo de mujeres, ¿no? Y le hacen un ritual, le dan unas flores, se hace un rito, ¿no? Y lo mismo sucede cuando, pues un matrimonio, la maternidad, misma historia, ¿no? Siempre estas mujeres se agrupan, ¿no? Para cuidar a la embarazada. Y siempre va a haber esta mujer que normalmente es la más antigua, la elder, como normalmente le dicen, que es la que va a traer a ese bebé al mundo. Y no solo eso, sino que las demás mujeres acompañan en el parto a esta mujer, ¿no? Es como que se genera este grupo de mujeres hacen esta energía para que este bebé entre a este mundo, ¿no? Y la acompañan, la apapachan, están con ella, si necesita agua se trae, si se necesita esto se trae, o sea, es como hay mucho acompañamiento y va a haber mucho acompañamiento después del parto, en donde estas mujeres siguen cuidando a esta mujer, ¿no? Para que pueda entrar a esta etapa nueva de su vida, sin, sin sentir que está sola, ¿no? Sino que siempre está acompañada y es algo pues, que se ha hecho por milenios, ¿no? Eso es lo rico de estos ritos de paso por los que nosotros pasamos. Nada más que pues en estas épocas se ha perdido el rito de paso, se ha perdido esta sororidad, se ha perdido este acompañamiento. Ya no es como que está todas las mujeres acompañando a esta mujer. Conforme ha ido pasando el tiempo y sobre todo después de la era industrial, es donde todo esto se empezó a perder y se empezó a dispersar y al punto en donde, pues cuando nosotras pasamos por una maternidad y vamos a pasar un embarazo y un parto, muchas veces en los hospitales estatales pasas tú. No está tu esposo, no está tu pareja, no puede entrar tu mamá, no puede entrar nadie. Estás tú, la enfermera o enfermeras, porque normalmente no te va a tocar la misma, y el doctor o la doctora, que te van a atender y también van a estar yendo y viniendo, porque no están contigo todo el tiempo, porque tienen que ver más personas, tienen que ver más mujeres, y, o sea, prácticamente el rito de paso queda olvidado, ¿no? Y no solo olvidado, sino que está sola, ¿no? O sea, pasamos de una cultura en donde normalmente nos acompañamos y contenemos a la persona a estar como que, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Sí, es verdad, ¿no? Qué, no, qué contradictorio eso, porque es el momento en el que necesitamos estar más acompañadas, más sostenidas, y realmente no lo estamos, ¿no? Claro, ahora entiendo porque hay muchas mujeres que tienen momentos o partos sumamente difíciles y se atreven a decir, no quiero más hijos, porque ha sido una experiencia realmente dolorosa o traumática. Ujú. Y no solo eso, sino que esa experiencia es tan difícil de compartir que muchas veces queda adentro. Y lo único que sale es, ya no quiero tener más hijos. ¿No? Dice, ¿pero qué pasó? No, no voy a hablar del tema. No, porque se sintieron tan solas en ese momento que hasta compartirlo es como, van a pensar que estoy loca, van a decirme que es normal, van a decirme que ellas pasaron por momentos iguales y tal vez sí los pasaron, pero también pensaron como ella porque también tienen la misma experiencia. Claro, y cómo lo hemos normalizado, ¿verdad? Porque es un Eh, momento en el que estás tan vulnerable, y vulnerable me refiero a realmente vulnerable porque estás hasta desnuda. Entonces, tú no tienes sí, una pequeña bata que te cubre y después estás totalmente vulnerable a personas. Si tienes la suerte de que tu médico que te acompaña durante todo el embarazo esté allí, pero a veces son hasta
enfermeras diferentes, personas diferentes, porque en los hospitales como rotan mucho, y hasta en las mismas clínicas, no rotan de personal, no siempre van a ser las mismas. Y no solo eso, sino que muchas veces los practicantes que están pasando por obstetricia o ginecología van y practican contigo. Entonces, no es solo sentirte vulnerable, te quedas sin voz. Claro. No tienes voz, no hay quien te represente, ¿no? Cuando no puede entrar la pareja o cuando no puede estar la mamá. Si está la pareja o está la mamá, también muchas veces piensan que es normal, ¿no? Entonces dicen, bueno, si es así, pues es el doctor, hay que apoyar, porque tampoco entienden lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay esta falta de conocimiento, ¿no? Porque pues cada vez hemos ido perdiendo más este conocimiento que nosotros teníamos, que es ancestral. Es más, lo tenemos nosotros impregnados en nuestro ADN como mujeres. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, más industrialización, más medicalización, hemos perdido nuestra voz, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta por la misma forma en la que parimos, ¿verdad? Sí. Antes era en una posición totalmente incómoda porque las mujeres estábamos echadas de esta forma y dolía más, ¿no? Era más difícil. Y si Sí, quieres un parto respetado ahora, que se te debería dar de forma natural, lo tienes que pedir. Te lo tienes que pedir, tienes que llenar documentos, tienes que decir así lo quiero y te dicen, no, bajo tu responsabilidad. sí, sí. Y es increíble cómo cada país lo tiene de manera distinta, ¿no? Yo te podría decir, en Londres, en Inglaterra, tienen un plan de parto, que es lo que te entrega el sistema de salud, ¿no? En Europa, casi en toda Europa es así. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Acá está tu ficha, llena, ¿no? Y esto es lo que va a ser tu plan de parto, ¿no? Si quieres un parto totalmente natural, si quieres un parto natural, pero también quieres que tengas epidural, y eso también va a cambiar, porque pues, el sistema de salud en Europa te dice, si tu bebé es sano y la mamá es sana, tienes que tener un parto natural. Sí. Nunca te van a decir, vas a tener una cesárea. Jamás. Siempre es parto natural. No, pero me duele pero tengo miedo. Es parto natural, ¿no? En Latinoamérica, a veces en Estados Unidos, no siempre, pero también hay esta tendencia de, sí, parto natural, pero quiero cesárea. Ah, bueno, entonces el plan es ¿no? Es como que es una opción, ¿no? Y no necesariamente la cesárea es la opción, ¿no? O te dicen hay que inducirte, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué me van a inducir? No, sí, hay que inducirte. Y entonces es el médico contra lo que yo pienso. Entonces, ¿qué es lo que más pesa? Normalmente decimos, pues si el doctor es el que sabe, ¿no? El doctor es el que sabe, pero nosotras también sabemos. Sí. ¿No? No más que no reconocemos nuestra sabiduría, ¿no? La hemos como que guardado en un cajoncito y la tenemos ahí, pero está ahí. Y es nada más, pues, volverla a descubrir, volverla a traer, y reconocer lo que nosotras como mujeres podemos llegar a ser. Sí. Porque es mucho miedo. Yo te cuento, mi hijo nació en una hora y yo creo que ni siquiera tuve tiempo para pensar ni tiempo para asustarme, porque porque fue tan rápido que claro, él nació cuando son 42 semanas de embarazo. Sí,
Sí, Entonces él nació 42 semanas y 3 días, o sea, ya estaba ya en la puertita. Entonces fue todo sumamente rápido. Las contracciones fueron sumamente rápidas que no, realmente no me di cuenta, o sea, no me di cuenta. Yo sentí que mis caderas se abrieron y dije, me he sí. roto. Dije, me he roto, me rompí. Me acuerdo que le dije a la enfermera, me he roto, algo se ha roto adentro de mí. Y eso que yo fui a las clases de parto, tanto de forma particular, y también fui a las que me daba mi seguro de salud, o sea, hice ambas. Pero cuando llegó el momento, no pude reconocer lo que estaba pasando dentro de mí. Y yo le dije literalmente, me he roto, porque yo sentía que se habían abierto mis huesitos. Y ella me dijo, a ver, porque vamos a ver. Y cuando me hizo el control y me dijo, no, pero el bebé ella está a punto de nacer. Y me llevaron y yo di parto sentada. Mi hijo nació sentada porque ya estaba allí, ¿ok? Pero cuando escucho otras experiencias de otras amigas donde me dice, he tenido trabajo de parto por 17 horas, o sea, entiendo que es un momento tan vulnerable de nosotros donde realmente nos duele y queremos que alguien nos acompañe y rodearte de personas que a veces no son empáticas, cuando debería ser un momento en el que nosotros podemos tener el control de eso, de ese momento. Y es como tú lo dices, siempre decimos, no, el doctor sabe. El doctor sabe y yo voy a hacer lo que él me dice porque él es el que sabe. Sí, y no es quitarle, no es quitarle tampoco valor a lo que dice el doctor, ¿no? Por algo son doctores y nos pueden ayudar. Pero si volvemos de nuevo antes de la era industrial, los partos no eran en un hospital. Los partos se realizaban en las casas de las mamás. Mm. Llegaba la partera y no solo llegaba la partera, llegaban las vecinas, llegaban las amigas, llegaba la familia a acompañar a esta mamá. El hombre no entra, ¿no? Como hemos visto en estas películas de la época del rey Pepino, ¿no? En donde decían, no, no, el hombre no entra, ¿no? Y los hombres afuera esperando, tomando, ¿no? Y las mujeres adentro, ¿no? Diciendo, hay que traer agua, hay que traer las sábanas, hay que traer toallas, y hay una partera, y como que se hace, de nuevo, esta sororidad entre mujeres, ¿no? Era algo como que muy íntimo Mm. y en un lugar en donde pues puedes explayarte, en donde puedes gritar, puedes llorar, puedes sacar ese instinto animal que nosotros tenemos, ¿no? Porque finalmente pues también somos animales racionales, somos mamíferos. Entonces siempre va a llegar ese momento del parto en donde nuestro instinto animal sale, aflora, porque es algo fisiológico. Así como cuando vamos al baño, vamos a parir. Por eso se habla de un parto fisiológico, porque es normal, es para lo que nuestras caderas, es para lo que nuestro cuerpo está preparado para dar vida. Entonces, llega pues la era industrial, de pronto dicen, no, hay muchas muertes en casa, muchos bebés pues no pueden nacer, terminan muertos, mamá muerta, ¿no? Hay algo que está sucediendo y la parte de lo que es el parto pasa primero a unos doctores que traen forceps, que traen cosas, que pasan a ser los doctores que van a las casas, ¿no? Y como que la partera hasta un lado. Nosotros sabemos más. Después de eso pasan a los hospitales. Pero ¿cuándo es que pasan a los hospitales? Pasan como en los años 50. O sea, no es hace mucho de que los partos se volvieron parte de, de, de una institución, ¿no? Antes los partos eran en casa. O sea, a partir de los años 50 se empiezan a llevar a las mujeres a los hospitales para que la tasa de mortalidad, tanto infantil como materna, bajen. Por supuesto que bajaron,
sea, sí sucedió, pero no, o sea, si se hacen porcentajes, no todas las mujeres necesitan un parto medicalizado. Si hay una emergencia en donde afecte eh, la vida, donde pongas en peligro la vida de la mamá o el bebé, por favor, anda al hospital. Por favor, hazte una cesárea. Es necesario. Tenemos que salvarle la vida a ese bebé o te tenemos que salvar la vida a ti. Entonces, hay cosas que definitivamente sí necesitamos de un doctor, sí necesitamos una cirugía, sí necesitamos que se haga de esa manera. Pero no podemos poner todo nuestro poder o todo lo que nosotras somos como mujeres en manos de una persona, porque olvidamos nuestra esencia, ¿no? Y nuestra esencia más grande es que nosotros sabemos parir, sabemos dar vida, ¿no? Y es a lo que estamos regresando ahora, ¿no? Que es por lo que dices, se le llama parto respetado, ¿no? Sí. Hay cosas que son innecesarias, que te estén haciendo un tacto vaginal cada media hora y que vengan diferentes personas a realizártelo sin que tú des un consentimiento, es violencia obstétrica. Si tú estás de acuerdo, entra la enfermera y o sea, este es el ideal, ¿no? Entra la misma enfermera que estuvo contigo desde hace 4 horas. Dice, ¿deseas que te revise para ver en cuánto estás? Si tú dices sí, porque me muero de curiosidad de saber si avancé o no, perfecto, hay consentimiento. Pero muchas veces, y sobre todo en hospitales del Estado, entran, abre las piernas, te vamos a hacer el tacto, no te dan ni tiempo de prepararte para que te hagan el tacto y se van. Y tú dices, ¿qué pasó? Y a la hora llega otra persona totalmente distinta a volverte a hacer el mismo procedimiento. Entonces, en vez de ¿qué mujer en parto, dilatando, en un momento, como dices, vulnerable, estás desnuda, con una batita, con unas luces que alumbran hasta la córnea, tienes frío, a veces calor, muchas veces compartes el espacio con otras mujeres? ¿Quién se va a sentir cómoda para poder dilatar? ¿Cómo dilatas? Si para dilatar necesitas un espacio en donde te sientas contenida, con confianza, rodeada de gente que sabes que está ahí para ti, ¿no? Con tu pareja o un familiar, o una dula, en donde sabes, acá me contengo y me relajo, ¿no? Y si te relajas, dilatas. Pero si estás tensa, viene cada persona, no sabes qué hacer y tampoco puedes decir que no, porque perdemos nuestra voz, porque dices de repente si es necesario, mejor me callo, ¿no? ¿Cómo dilatas? Y ese parto que de repente iba a durar 18 horas se vuelve en 36. Y de 36 horas de pronto viene el doctor y dice, no, peligro, peligro, cesárea. Entonces pasaste todas estas, y después de eso viene cómo te sientes tú, porque tú tenías una idea de tener un parto natural y tu idea de pronto se desmoronó y no tuviste lo que quisiste tener y te sientes mal y te sientes culpable y sientes que no lo lograste, sientes que no estás, que lo que quisiste no lo lograste, entonces es como defraudada, ¿no? Y todo eso no lo hablas, lo callas y pasas a un posparto, y todas las hormonas se revuelven y de pronto entras en depresión posparto y no entiendes por qué, pero pues viene toda esta carga, ¿no? Anterior de todo lo que sucedió. Sí, es verdad. Y ahora que lo pienso, cuando lo cuentas así de forma tan gráfica, ay, tuve tanta suerte yo. Sí, porque
y fui la única fui la única mujer que parió en ese momento. O sea, no había, pero mira, a pesar que fue tan rápido, que era la única, en ese momento, porque mi hijo nació a las 11 de la mañana, a las 11 en punto. Este, no había más mujeres, y si habían, tal vez estaban en salas. Yo era la única que estaba en sala de parto. Cuando mi hijo nació y yo lo vi, y luego te pasan, bueno, tienes un tiempo ahí donde te están observando, te están viendo si todo está bien contigo, con el bebé, y luego te pasan a tu habitación. Cuando me pasaron a mi habitación, yo me acuerdo que yo me vi en el espejo, obviamente como igual tú, con el esfuerzo que haces para empujar al bebé, yo me eché y mi hijito también, ¿no? Porque, y yo me miré, Claro, ¿no? Yo me miré en el espejo del baño, y como nosotros estábamos preparados para que Luis me acompañe, pero como fue tan rápido, no se pudo. Y cuando él me miró y miró al bebé, los dos así hinchados, todos, todos como si les hubiera pasado un camión por encima, que te duele todo el cuerpo, que no entiendes. Y me acuerdo que vino una doctora muy amable y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, mal. Y me dijo, pero ¿cómo no te vas a sentir mal? Acabas de tener un bebé, has perdido sangre, has hecho un esfuerzo, es normal que te sientas mal, es completamente normal. Yo no, yo no la conocía porque no era el médico que me tenía que acompañar, o sea, no era mi doctor, era una doctora, me imagino, que tenía que hacer el control o las visitas en ese momento, pero fue tan tranquilizador el hecho que alguien valida tus emociones y te diga, sí, es normal que te sientas mal, o sea, es normal sí, que te duela, ¿no? sí, es tan, es un momento tan vulnerable, ¿no? O sea, es la palabra. Te sientes tan como, em, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Estará bien que siente eso o no estará bien? ¿Será que sí es así o será que soy yo? Mm. ¿No? De repente soy yo, de repente nadie más pasa por la misma experiencia que yo. Y cuando empiezas a hablar con más mujeres o una enfermera o una doctora se acerca y te dices, lo que sientes es totalmente normal, yo también lo pasé, o tal persona lo pasó, o tal persona lo pasó, y dices, ok, no estoy sola, ¿no? Y esto en realidad no se va a volver como eh, algo en donde yo sienta que no lo puedo expresar, más bien te abres, ¿no? Te abres a poder expresar lo que sientes y poder decir, sí, está bien. He pasado por todo esto, está bien y debo sentirme así. Y que la demás, y dejar que la demás gente cuide de ti, ¿no? Porque es lo que se necesita. Sí, porque bueno, ya tenemos claro que un doctor en una clínica, un hospital o en un consultorio privado nos guía y nos hace el control de nuestra parte física, saber que estamos bien, que el bebé está bien. Pero ¿cómo cuidamos de nuestras emociones durante ese tiempo, durante esos 9 meses? ¿Cómo? Porque igual si sientes cambios, igual tienes miedo, em, va, va acercándose el tiempo en el que tu bebé va a nacer, y dices, ¿y si no puedo? ¿Y si no puedo parir? ¿Y si mejor me hago la cesárea, que es más fácil? ¿Y si sale parto natural? Dices, ¿y si me duele? ¿Y si no me duele? Entonces necesitamos también una guía emocional, alguien que nos contenga atrás, porque a veces nuestra familia no puede o no está, o nuestra misma pareja no está preparada para asumir esa función. O hasta nuestra misma mamá pasó por una experiencia terrible, Mm. ¿no? Entonces también tiene este miedo, ¿no? Nosotros cuando hablamos, es un tema tan grande y tan extenso, pero voy a tratar de resumir. O sea, siempre hablamos de nuestras abuelas, ¿no? De este linaje femenino que nosotros tenemos.
cuando nosotros decimos que este linaje nos une hasta nuestras abuelas, es justamente porque cuando la abuela estaba embarazada de nuestra mamá y en nuestra mamá habían estos ovocitos que se estaban formando dentro de sus ovarios, nosotros estábamos ahí también. O sea, tenemos un linaje que nos une hasta nuestra abuela, porque nosotras también estuvimos en el momento del embarazo de nuestra madre. Entonces, o sea, lo que nuestra abuela sintió, cómo fue el embarazo de nuestra abuela, es hasta podría decir crucial en cómo nosotros vamos a ser después en nuestra vida. Se habla mucho también de epigenética ahora, ¿no? Se habla mucho de este valor emocional que antes no se hablaba. Te estoy diciendo, esto se está hablando desde hace relativamente muy poco. Años, no décadas, años. Tenemos a Ina May, ella sí, desde los 70 habla de esto, ¿no? Pero no es algo que haya sido como ahora que es más un trending, ¿no? O sea, pero el linaje de nuestra abuela está en nosotros, ¿no? Entonces, y cuando nuestra mamá también estuvo embarazada de nosotras, misma historia, ¿no? Hay emociones, hay sentimientos, hay cosas, y cómo fue su parto también va a ser crucial en cómo va a ser nuestro parto. ¿Por qué? Porque hay emociones que también se guardaron en nosotros. Entonces, cuando nosotras estamos embarazadas, vienen todos estos miedos. Y si tu mamá también tuvo miedos, y no solo eso, sino que tuvo un parto difícil o tuvo un parto traumático, ese sello está en nosotros. Entonces, es más difícil todavía que nosotros podamos decir, sí puedo tener un parto natural. No, me muero de miedo, no puedo, hay algo que me nubla, hay algo que me bloquea. ¿Cómo lo podemos trabajar? Con acompañamiento durante la gestación, con acompañamiento durante el parto. Hay dulas, hay educadoras perinatales, hay hasta psicología perinatal ahora, ¿no? En donde se ve justamente todo esto, en dónde se guardan los miedos, por qué tienes tanto miedo, qué es lo que no estamos reconociendo en nuestro cuerpo, qué es la parte que hemos olvidado, ¿no? Y normalmente la parte que nosotros olvidamos es que también somos mamíferos y también sabemos parir. O sea, tenemos esta intuición tan grande, que si no, no nacerían bebés en taxis, no nacerían bebés aviones. en aviones, en hoteles, en casas, en la calle. No había un doctor Mm, y el bebé salió. mm, Y la mamá supo cómo ponerse en ese momento para que su bebé salga. ¿Por qué? Porque nuestro instinto animal se prendió a 1000. No tienes a nadie. mm. O sea, o lo haces, y lo haces inconscientemente porque dejas salir este lado que nosotros sabemos usar. Entonces, está en nosotros poder volverlo a recordar, ¿no? Yo cuánto quisiera que si todas las embarazadas vinieran y me dijeran, Laura, por favor, ¿no? Y yo decir, ok, vamos a trabajarlo, vamos a ver dónde se guarda ese miedo, vamos a ver en qué momento, o sea, qué es lo que dice el doctor, cómo va el embarazo. Tampoco es, no le hagas caso al doctor, nunca. Siempre todo tiene que ir de la mano. ¿Cómo van tus controles? ¿Cómo va tu alimentación? ¿Cómo van tus sentimientos? Y tener siempre este espacio para poder hablar. No puedo dormir, tengo pesadillas, o duermo muy bien, o me duele la espalda. O sea, son tantas las cosas que suceden durante un embarazo y sobre todo después de la semana 20, porque pues durante los 3 primeros meses tenemos este miedo a que podamos perder al bebé. Mm. Y que también, ¿qué es lo que sucede? Que no hablas, no dices estoy embarazada.
porque siempre está este miedo latente de que algo puede suceder. Entonces, ¿qué siempre te dicen? No digas nada, espérate, no digas nada, espérate hasta la semana 12, espérate hasta la semana 13. ¿Qué pasa si por ahí lo pierdes? No digas nada. Entonces estás como contenida entre estoy emocionada y estoy asustada, estoy emocionada y estoy asustada. Y no dices nada. Y lo hablas con tu pareja y tal vez con tu mamá o una persona muy cercana, ¿no? Y hay muchas que no dicen nada. O sea, literal no se habla del tema por miedo. Regresamos de nuevo al miedo, ¿no? Pasan las 13 semanas y dices, ok, ya me puedo relajar hasta un punto. No tanto, porque no sé qué es lo que va a pasar, porque siempre te están hablando de las complicaciones. Y muchas veces nuestro alrededor, la sociedad, el grupo, que no necesariamente tienen que ser amigas, pueden ser conocidas, siempre te van a contar una historia de terror. No, porque a mi amiga le pasó esto. No, y no sabes. A la vecina le pasó esto. Y tú dices, Dios mío, si eso me pasa a mí, ¿qué voy a hacer? Y te lo guardas. Y dices, tengo miedo. Y los miedos se siguen juntando, juntando, juntando. Y no tienes con quién hablar, ¿no? Es en donde entran las educadoras perinatales, es donde entran las psicólogas perinatales, es donde entran las dulas, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta recibir a las mamás desde la semana 16. Si es desde antes, yo no tengo ningún problema, pero normalmente se abren a partir de la semana 16, ¿no? Donde ya se sienten confiadas de que están embarazadas y que ya pasó la etapa de peligro, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de los miedos, cómo les gustaría que sea su parto, qué pasaría si el parto no es como ellas desean que sea, ¿no? Porque hay que estar preparadas emocionalmente para cualquier circunstancia y sobre todo decir, tengo miedo de lo que voy a sentir y poder explicar qué es lo que nuestro cuerpo hace, cómo funciona. Nuestro cuerpo es tan maravilloso, es tan sabio, nuestro bebé es tan sabio también. O sea, el bebé gira. Hay bebés que no giran, hay bebés que sí giran. La mayoría de bebés giran a partir de la semana 28 a la 30. No es que giren porque les gusta girar, es porque justamente giran porque se están preparando porque sabe, o sea, esto es totalmente, estoy hablando de la parte como que celular, ¿no? Inconscientemente sabe que la manera para poder salir es de cabeza. Y sabe que pasadas esas semanas van a crecer y voltearse va a ser bien difícil. Entonces, nuestro cuerpo es tan inteligente y el cuerpo del bebé es tan inteligente que hace que se gire. Ese bebé termina de crecer, pero ya está girado, ya está posicionado. Cuando el bebé sale, el bebé sabe cómo salir. El bebé sabe que tiene que patear en la parte de arriba del útero de la mamá para poder tomar impulso y seguir bajando. El bebé sabe que para salir por esas caderas, pasada la cabeza, va a tener que girar para que salga primero un hombro y después sale el otro. Nadie lo voltea, nadie le dice sal, y la mamá sabe en qué posición ponerse cuando esto está sucediendo. Cuando hay contracciones, normalmente las mamás intuitivamente se mueven y mueven las caderas, como que oscilas de un lado al otro. Haces ruidos, puedes llegar a gemir, pero es porque todo este instinto, todo nuestro instinto, todo este lado animal que tenemos despierta, ¿no? Entonces sí sabemos cómo parir. Lo hemos hecho durante milenios, sabemos parir. Entonces es quitarnos un poquito ese miedo, ¿no? Igual vas a tener miedo, igual va a doler, pero vas a saber qué hacer, ¿no? Sí. Y mira qué bonito todo lo que dices, porque es verdad que las mujeres hemos conseguido muchas cosas y hemos cambiado muchísimo en estos últimos tiempos. Y
Y al cambio me refiero al cambio emocional, a nuestra evolución emocional. Ya no hemos aprendido a poner límites, hay cosas que ya no toleramos de, de nuestra pareja o de todas las personas que conviven a nuestro alrededor. Pero recuperar nuestro instinto salvaje todavía se nos hace un tabú, o sea, recuperarnos o conectar con nuestra feminidad, pero así, feminidad me refiero a nuestro femenino, a nuestra parte de hembra femenina, todavía es como que muy difícil, todavía se lo entregamos a alguien afuera. Y no debería, ¿verdad? Deberíamos allí hacer más trabajo personal en eso, ahora en nosotras como mujeres ya grandes y también con las niñas pequeñas, con las adolescentes Sí, que están creciendo. sí, porque nos da vergüenza. Nos enseñaron a sentir vergüenza. Nos enseñaron a que hasta cuando nos viene la primera menstruación tenemos que escondernos. Un poco más y te escondes en tu casa y no sales durante 5 o 7 días, ¿no? Porque nos enseñaron a sentir vergüenza cuando es algo tan natural, es algo tan normal, es parte, o sea, es, es tan vital en nuestra vida que eso suceda, este, que, pero nos, o sea, la vida, la modernización, conforme ha ido pasando el tiempo, nos ha hecho sentir que, pues, no, escóndete, escóndete. Al principio era así, ¿no? Ni salgas de tu casa, ¿no? Y cuidado si te manchas. Qué vergüenza, Mm, ¿no? Y es lo mismo cuando estamos en este momento tan vulnerable que estamos pariendo. O sea, qué es lo que hace una mamífera, ¿no? Cuando están pariendo, se esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que venga el depredador, porque están en sí, un momento vulnerable, están pariendo y puede ser que venga un depredador y se lleve la cría. Nosotros tenemos el mismo setting, tal cual lo tenemos en la cabeza, instintivamente. ¿No? Estamos en un momento vulnerable, buscamos un lugar cómodo, empezamos a hacer el nido ujú, cuando estamos en la semana 37, 38. ¿Y a qué me refiero? No es que vas a hacer un nido, mm, pero empezamos con, tengo que tener lista el maletín, ujú, tengo que tener lista la cuna, esto, como que empiezas a hacer un checklist de lo que necesitas y de lo que falta hacer. Estás preparándote ya para parir. Y es instintivo, ¿no? Pero, y en estos momentos, ahora, trasladándolo a que vamos a ir tal vez a un hospital, no siempre los partos son en casa, normalmente son en hospital. Si estamos tan vulnerables en ese momento, necesitamos de alguien que en ese momento sea nuestra voz, si nosotros no podemos ser nuestra propia voz. Para eso está nuestra pareja, para eso está nuestro familiar, en caso de que no hay una pareja. Es tan importante que no solo en las clases o en las sesiones que una tiene con la embarazada, que ella no esté sola, mm, porque papá o la pareja o el familiar también tiene dudas, porque también dice, ¿qué voy a hacer yo en ese momento, aparte de mirar y saber que no sé qué hacer? No, le dices, sí, sí sabes qué hacer. Tú eres su complemento, tú eres su voz. Si a ella no, si saber qué es lo que las dos personas quieren, porque para crear a este ser se necesitaron dos personas. Entonces, esta persona también tiene que sentir y también es bonito hacer sentir a la pareja parte del momento, porque muchas se sienten como de lado, no, pues es que eso es de mujeres, no, es que yo no sé qué hacer. Y dices, no, sí, sí, y tienes una de las tareas más bonitas, que es estar para ella. Es estar ahí, contenerla, estar ahí y poder decir, ¿qué le van a hacer? Porque tú, obvio, estás en modo parto, ¿no? Estás en oxitocina, en endorfinas, estás sí como, ¿no? Estás en este mundo, en este otro plano, ¿no? En donde estás trayendo una vida al mundo y no vas a estar tan atenta como la otra persona que puede estar atenta.
¿qué le van a hacer? No, eso ella no quiere. Eso está en su plan de parto y ella no lo ha pedido. Obvio, salvo que, señor o señora, esto es una emergencia. Ok, si es una emergencia, obvio que sí, ¿no? Pero si no es una emergencia, ¿por qué? ¿No? ¿A dónde se van a llevar a mi bebé? Yo los acompaño a ver a dónde se llevan a mi bebé. O sea, es donde la mujer también se puede soltar y decir, ok, mi compañero, mi compañera me va a poder apoyar en ese momento y yo voy a poder hacer mi labor de parto tranquila, sin tener que preocuparme que alguien me diga algo, ¿no? Sí, pero es bien importante, entonces el acompañamiento, que alguien te guíe, ¿no? Así como te preocupas en buscar un ginecólogo, en buscar un médico que te acompañe, también tienes que ocuparte en buscar a alguien que guíe tus emociones, como tú lo dices, que te diga, oh, tienes un miedo, ok, vamos a trabajar el miedo, sí, sí puedes hacerlo, o sea, y también con tu pareja, ¿no? Con tu pareja, tu mamá, quien tú decidas, ¿no? Que te acompañe. Exacto, o sea, siempre se dice, yo con mi dula, Ujú. ¿no? No es, o sea, la dula es una acompañante, ¿no? La, la que está haciendo el trabajo principal es la mamá, pero yo creo que siempre el trabajo tiene que ser entre la pareja, ¿no? Porque finalmente el bebé va a crecer dentro de esta pareja. El bebé va a estar contenido por esta pareja. Entonces, mientras más cómplices son, hasta en el momento del parto, es mejor. La dula está ahí, ¿no? Como yo siempre les digo a mis embarazadas y a las parejas, les digo, yo siempre voy a estar ahí. En caso alguno de ustedes dos no se pueda resolver, yo puedo entrar, pero siempre es detrás, ¿no? Siempre es como en otro plano, en el plano del observador. No soy las dulas o las acompañantes, no somos parte del repertorio, ¿no? Estamos sosteniendo un espacio para ellos. Pero en caso algo suceda, pues ahí pues entraré a ayudar, termino de ayudar, regreso de nuevo a mi plano y de nuevo dejo que esa complicidad siga, ¿no? Muchas veces yo el acompañamiento lo hago en línea y me dicen, Laura, ¿cómo puedes hacerlo en línea? ¿Dónde se ha visto? Y digo, sí funciona, Claro. te juro que funciona. Me han llamado del hospital, me han llamado de la casa, me han dicho estoy con contracciones, me quedo con ellas, escuchando por speaker cómo va esas contracciones. Si ella está sintiendo que no puede, entro, ¿no? A ver, vamos a respirar juntas. Tú puedes. Claro que lo vas a poder hacer. Vamos a respirar juntas. Hablo con la pareja. Ya se van al hospital. Cuando están en el hospital, ellos ya saben qué hacer. En caso no sepan o algo está sucediendo, me llama la pareja y me dice, algo está pasando. Y le digo, ok, a ver, cuéntame. Y les voy guiando. Ya, perfecto, cuelgo. Lo siguiente que veo es la foto del bebé que ya nació. Y digo, bien, ya nació, ¿no? Pero ellos lo hicieron, Sí, pero es que ¿no? como yo te escucho y yo siento que es como tu cable a tierra, porque en ese momento estás tan arriba, o sea, sí, pues yo he tenido la suerte de tener un parto muy rápido y también hice los cursos, como les contaba, pero en ese momento todo lo que estaba en tu cabeza, lo que te preparaste, las respiraciones, hay un microsegundo en que te lo olvidas por completo, o sea, no sabes ni qué está pasando, qué es esto, o sea, no lo logras entender, no lo logras asimilar porque todas las cosas suceden, porque realmente te duele y porque te estás vulnerable y porque quieres que todo salga de la mejor manera y tienes miedo y te angustias y te frustras y necesitas que alguien te ponga
en la tierra, no necesitas un cable a tierra, necesitas que alguien te guíe. Y ¿qué más, no? Si alguien que tiene más experiencia, si alguien que ha visto otros partos, que ha visto otras realidades, otros tipos de personas distintas, esté allí, ¿no? Ya sea por teléfono, acompañándote. Además es tan bonito que en ese momento alguien te envía un mensajito y te diga, todo va bien. Sí, Sí. es, es tan importante el sentirte acompañada, ¿no? El sentir que no estás sola, ¿no? Así, o sea, si bien está la pareja, muchas veces necesitas más reafirmación, ¿no? Muchas veces sí, pero tú eres hombre, no entiendes lo que me está doliendo, y ¿no? Y como que entramos en este juego, ¿no? Y dices, necesito, o sea, y muchas veces las mamás, próximamente a ser abuelas, también se ponen muy nerviosas. Entonces termina viendo como que esta discrepancia o este roce entre próxima mamá, en donde les dice, por favor, sal del cuarto. No, me estás poniendo nerviosa, sal del cuarto. O sea, se ven tantas situaciones. O sea, hay mamás que no, hay mamás que son súper entregadas y se sienten cómodas con su mamá ahí adentro y quieren que su mamá les dé la mano y quieren que esté ahí, como hay otras que dicen, por favor, no, o sea, me estás estresando y se empiezan a pelear en ese momento y dices, no, espere, calma, necesitamos un ambiente de calma, por favor. Siempre puede estar esta otra persona tras bambalinas, ¿no? En donde sabes que puedes confiar, que te puedes dejar, ¿no? Y decir, voy a soltar, ¿no? Así sea por teléfono, sabes que está ahí. Si está físicamente, sabes que también puedes soltar. Cuando estas otros factores que también están dentro de la ecuación, pues no están logrando el cometido, ¿no? Siempre va a haber como este otro lado que dice, ok, a ver, respiremos, regresemos a nuestra respiración, ¿no? Muchas veces los papás lo hacen tan bien, las parejas lo hacen tan bien que dicen, mírame, respiremos juntos, dame la mano y dices, ay, qué bonito, ¿no? Y estás ahí y dices, esto más hermoso no puede ser, ¿no? Porque lo que más se necesita en un parto es oxitocina, la hormona del amor. Y mientras más oxitocina hay, ese parto va a ser mejor, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Y sí, sí necesita, es más, hasta como en mi caso que fue tan rápido que yo no tuve a nadie porque Luis había salido con mi papá a hacer el chequeo del auto porque pensaba que nada iba a pasar. Mientras fueron a traer el auto, mi hijo nació. Mi mamá había ido a tomar algo y cuando ellos regresaron, no, está ahí con el bebé. Y yo estaba sola. ¿Qué pasó? ¿En qué momento eso sucedió? ¿No? Y después del parto también necesitas. Y, o sea, y no, tal vez no tu familia, tu amiga, y si tienes una dula, alguien preparada que te sostenga, y llorar y decir, no era lo que yo quería. Así no lo había Exacto, soñado. O sea, no exacto, importa si fue largo, si fue corto, no lo soñé así. Y llorar exacto. ¿no? Y decir, no. Y es bonito, es liberador. Es liberador saber que hay alguien que está acompañándote, que no te va a juzgar, Exacto. que solo te va a escuchar y es tan bonito sentirse escuchada. O sea, Así solo que es. alguien te escuche y que alguien que más alguien que esté preparada, ¿no? Alguien que tenga las herramientas para sostenerte y decirte, bueno, pues ya, así tenía que ser tal vez. Sí, sí, tenemos tantas expectativas con respecto a cómo queremos que sea nuestro parto, que también las expectativas nos generan miedo, nos generan ansiedad. Y cuando las cosas no salen como las hemos planificado, porque finalmente los partos, si algo sabemos de los partos, es que dado el momento, nada es planificable. Bebé que quieren nacer tú quieres tu parto en agua, el bebé no quiere nacer en el agua, sales del agua y de pronto el bebé nace en la cama. Y dices, no, pero yo quería que sea en el agua. Y dices, sí, ¿no? Tenemos esta expectativa, pero
pues como suceden las cosas, también hay que aprenderlas a querer, amar, porque tenían que ser así. Y también es una bonita experiencia, ¿no? Cuando hay un parto que definitivamente no es lo que uno esperaba y termina siendo algo traumático, también es importante hablarlo. También es importante decir, mira todo lo que me pasó en mi parto, porque esa persona más que nadie va a necesitar acompañamiento durante más tiempo, porque hay muchas cosas que quedan sin resolver y muchas emociones que quedan en el aire que no aterrizan. Y es necesario tener a esta persona que te pueda apapachar, contener y decir, sí, no fue lo que tú quisiste y sí entiendo tu dolor, ¿no? Y que esa persona diga, ok, alguien, y que sepa que puede llorar las veces que quiera. Yo siempre les digo, yo estoy para ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque es necesario. Y siempre digo, no tengan vergüenza ni se sientan apenadas de llamarme y decirme, hoy me siento mal. Dímelo, con alguien tienes que hablar, a alguien tienes que tener. Y es importante que validen tus sentimientos, no que es la hormona, es que son las hormonas, ya va a pasar, espérate. No, o sea, necesitamos que nos validen, porque decirnos, sí, son las hormonas, es como decir, ah, ya se te va a pasar. Y, o sea, y no necesariamente va a pasar. La salud mental es tan importante y sobre todo los primeros 40 días después del parto, como haya sido el parto. Cesárea, cesárea programada, cesárea porque la mamá la quiso así, que también está bien. Yo no digo que un parto natural sea lo mejor y la cesárea no. Hay mujeres que se van por la cesárea y dicen, no me vas a cambiar de manera de pensar. Yo decido, es mi cuerpo. Exacto. Tú decides, es tu cuerpo y yo te voy a acompañar durante tu decisión, ¿no? Y obviamente sabiendo cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero lo que tú decidas está bien, ¿no? Siempre lo que nosotras decidimos va a estar bien porque es nuestro cuerpo, pero hay que saber qué es un parto fisiológico, hay que saber qué es un parto respetado, hay que saber qué es un parto medicalizado, qué es una cesárea y tener todas las variables y decir, ok, voy a pensarlo con mi almohada, voy a pensarlo con mi pareja y voy a tomar una decisión, pero sabiendo todo el contexto. Y la salud mental en los 40 días posparto son tan importantes, esa mamá necesita descansar. Esa mamá necesita darle de comer a un bebé. Esa mamá necesita alimentarse. Esa mamá necesita sentirse que no está sola. No saben qué hacer. O sea, instintivamente sabemos que está llorando, le vamos a dar de comer, sabemos, pero eso, o sea, no nacemos sabiendo ser mamás. Aprendemos en el camino, ¿no? Y muchas veces esta culpa entra, es que llora y no sé qué le pasa y me siento culpable porque soy su mamá y no sé qué le pasa. O lo cargo y llora, pero lo carga mi mamá, la abuela, y se calma. ¿Por qué yo no puedo calmar a mi hijo y su abuela puede? Y me siento otra vez culpable. Son tantas cosas las que pasan en ese momento en nuestras emociones que solo dejarlas como son las hormonas es muy vago, ¿no? Es qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué te sientes culpable? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie nace sabiendo ser mamá. Podemos recordar cómo parir, lo vamos a saber instintivamente, pero cada bebé es distinto, cada parto es distinto. Entonces tenemos que también ser compasivas con nosotras mismas y decir, ok, yo estoy aprendiendo, mi bebé también está aprendiendo, nos estamos conociendo. Ahorita no sé por qué lloras, perdóname, no sé ahorita por qué lloras, pero poco a poco lo voy a ir entendiendo. Y se genera esta sinergia entre mamá y bebé, ¿no? Entonces ya a los 3 meses el bebé llora español, tiene hambre, tiene cólico, tiene gas, y dices, wow, ¿no?
O sea, pero cambia la perspectiva conforme va pasando el tiempo. Pero hay que también darnos ese tiempo a nosotras para poder entender nuestra maternidad y decir, ok, no soy culpable. Muchas a veces me dicen, a veces siento tanta culpa o a veces llora tanto que me desespero y me gustaría dejarlo en el balcón que llore. Pero como eso lo piensan, dicen, qué mala madre soy. ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué si es mi hijo? Yo no quiero hacer eso, pero estoy desesperada. No duermo hace una semana. Estoy desesperada. Cuando hablan con esa persona, dices, ok, está bien cómo te sientes. Obviamente no lo vas a dejar en el balcón. Es algo que pasó por tu cabeza, porque estás en desesperación, porque no duermes. No sientas culpa. Es normal tener sentimientos encontrados y de frustración. ¿Quién no lo ha sentido? Somos seres humanos, ¿no? Pero es importante tener esta persona que te pueda escuchar y pueda validar tu sentimiento. Y si esto está sucediendo, no permitir que esto pase a ser un baby blues o que pueda pasar a una depresión postparto que va a ser todavía más difícil poderlo contener, porque ya en ese punto tal vez tengamos que ver a un especialista. Y las dulas o las acompañantes también tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, porque si ya vemos que esta mamá, estás haciendo todo este trabajo, estás conteniendo a esta persona, pero estás viendo que ese camino no está funcionando, es momento de llamar a un especialista, que también está bien, ¿no? No está mal. Ay, Laurita, qué bonito hablar contigo, qué bonito también entender que hay Igual. cosas que pueden ser complicados, pueden ser difíciles, pero hay que saber pedir ayuda, hay que saber ir a un especialista. Sí, es bonito que la familia te acompañe, pero también es entender que a veces necesitamos una guía profesional, una dulas que te acompañe, que te escuche, y si la dulas considera que necesitas una ayuda mucho más potente también, ¿no? Que te pueda guiar hacia el profesional que finalmente te va a ayudar y te va a resolver todo aquello que te está generando frustración, tanto emocionalmente, porque las emociones, así como el cuerpo físico, son igual y yo creo que hasta mucho más importante. Sí. Sí. Ay, gracias, Laura. Gracias por una conversación tan bonita, de verdad que ha sido tan bonita. Hasta creo que ha sido para mí súper, súper bonita, súper linda. Antes de cerrar, que hoy hablamos mucho, cuéntanos por favor cómo te encontramos. Igual vamos a compartir todos los datos de Laura en la web para que quien quiera ubicarla, y ya saben que ella también hace acompañamiento online. Así que, pero en estos últimos minutitos antes de despedirnos, cuéntanos por favor cómo te encontramos. Claro que sí. Ahorita mi página web está en construcción. Entonces me pueden buscar por mi Instagram, que es Laura Fernanda. Creo que sí está como Laura Fernanda, si no me equivoco. Igual te paso bien los datos, pero sí, lo que deseen, cualquier parte del mundo, yo, Perú, Estados Unidos, Londres, Alemania, donde estén, yo encantadas de poderlas escuchar, si necesitan ayuda, si necesitan hablar, pues aquí siempre van a tener 2 orejitas que van a querer escuchar. Ay, Lorita, muchas gracias por una conversación tan bonita. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Lili, gracias por abrir este espacio tan bonito. Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslazen.com o en nuestras redes sociales como @soltar.loslazen by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información, compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.